¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en Impacto Económico. Revisamos los hechos, también sus implicaciones para cada uno de nosotros. Acompáñanos, revisamos los principales tópicos ya. Candidatos a la presidencia de México anuncian sus programas económicos, piezas clave dentro de sus campañas proselitistas. A la par, también se habla de seguridad ciudadana. Analistas europeos califican los actuales indicadores de pobreza como el principal cáncer en la sociedad de ese bloque regional. Expertos le consideran como una bomba de tiempo y lo revisamos hoy en detalle en nuestra arista económica. Tras jornadas ininterrumpidas de huelgas del sector aeroportuario galo, dimitió el presidente de la aerolínea líder del país, Air France. De inmediato hacemos un repaso por la economía de México de cara a las elecciones de este 1 de julio y cómo el presidente saliente Enrique Peña Nieto deja al país azteca. Le adelantamos, la gestión concluye con más retos que facilidades. México atraviesa por un ciclo económico de incertidumbre. En el contexto interno se registra un crecimiento empobrecedor que ronda los 21.4 millones de personas. 5 de ellos son niños, según lo reseña el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. A esto se suma la reforma energética impulsada desde el año 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto, que ha desmantelado a la principal industria petrolera del país, conocida como Pemex, con su indetenible privatización. Sin embargo, las dificultades macroeconómicas no terminan allí, pues en los 5 años de administración la deuda aumentó a nivel récord de 193.981 millones de dólares a 7.3% más que lo que se registraba en el 2012, según la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público. En el ámbito externo, la situación no difiere mucho, ya que la nueva administración deberá enfrentar la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos y el tan polémico Telecán. El nuevo presidente que salga electo tendrá que enfrentarse a un México con una creciente deuda pública, desequilibrios económicos como la pobreza, el desempleo y también una reforma energética que ha impulsado un modelo importador. En ese contexto vamos a ver las propuestas económicas de los principales candidatos a la presidencia del país. La primera corresponde a José Antonio Meade, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, de la mano del actual presidente Enrique Peña Nieto, quien plantea ayudar a las mujeres. También apostará por continuar con la reducción de los niveles de endeudamiento, pero a diferencia de sus contrincantes, pretende llevarlo a niveles del 60% con el ingreso mínimo universal. Por su parte, Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente, propone incrementar el salario mínimo e instaurar el ingreso mínimo garantizado para cuidar las ya tenidas finanzas públicas. También consideró necesario reorientar el gasto social. De igual manera, planea mantener un tipo de cambio flexible y eliminar la carga regulatoria. Mientras que la propuesta Andrés Manuel López Obrador, conocido como ANLO, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, difiere de las otras dos, pues plantea impulsar la inversión pública, reducir el déficit fiscal y un sistema de pensiones para adultos mayores, que son los 3 principales puntos de su política económica. Además, respetará la autonomía del Banco de México y la estabilidad fiscal, con ahorros en el gasto público, reorientando el destino de los recursos, eliminando programas regresivos y la corrupción. También dará apoyo a los jóvenes para que se inserten a la vida académica y laboral. Así las cosas se están viendo en México. Vamos a revisar también la información que llega desde Venezuela, porque el gobierno fortalece el sector del turismo, y esto con el firme propósito de generar nuevas fuentes de divisas distintas a las generadas por el tema de la energía fósil. Durante este viernes, el presidente venezolano Nicolás Maduro, durante la reinauguración del histórico Hotel Humboldt en la ciudad de Caracas, expuso el importante papel que desempeñará la criptomoneda, el petro, en el desarrollo del motor turístico. Veamos. Vamos a cobrar un petro los servicios de este hotel para que produzca riqueza en divisas convertibles para nuestro país. Eso va a ser parte de los acuerdos que vamos a firmar
con la empresa mundial, la empresa internacional que se va a encargar de la gestión y administración de este poderoso, hermoso y artístico Hotel Humboldt. Pero este va a ser un hotel modelo para la aplicación del petro. Aquí va a quedar una casa de cambio, un exchange del petro, para que usted pueda venir, comprar petros, alojarse, pagar en petros, pueda venir de Italia, de Alemania, pueda venir de Argentina, de donde quiera venir, ¿verdad? Vengan, de España, nuestros amigos españoles, ¿no? Vengan para que conozcan la belleza de esta Venezuela hermosa, de esta Venezuela grande. Nos quedamos en Venezuela, ¿por qué? Porque el gobierno del país suramericano suscribió con la República Popular China un acuerdo para fortalecer el ámbito forestal. Leemos cómo lo dice el portal del medio El Mundo Economía y los Negocios. Así titulan: Venezuela acuerda comercializar madera de pino con China. En aras de reimpulsar el sector forestal en los estados venezolanos de Monagas y Yaracuy, el ministro de Comercio Exterior del país suramericano, José Bielma Mora, concretó una alianza estratégica con la República Popular de China para la comercialización de 10.000 o entre 10.000 y 30.000 metros cúbicos de madera de pino. El convenio será materializado con las empresas privadas Nest Seed Trading por China y también Aica Forestal por Venezuela. Esta alianza generará un ingreso al Estado venezolano por $600.000 mensuales por la venta de divisas en el Banco Central de Venezuela. El convenio entre ambas naciones surgió gracias a las ruedas de negocios en la Expo Venezuela Potencia 2018. Y nos vamos a Colombia, para ello le contamos lo siguiente. Mientras a nivel mediático se está mostrando a ese país como un buen candidato para ingresar al denominado Grupo de Países Ricos mediante la OCDE y se proyecta de manera positiva sus datos macroeconómicos, pues vamos a ver cuál es la realidad, porque según analistas y expertos, la realidad en verdad es otra. Quien tome el mando del Poder Ejecutivo a partir de agosto tendrá varios retos. Aquí los presentamos. Mientras se acerca la fecha para elegir el sucesor de Juan Manuel Santos en la presidencia de Colombia, para los próximos 4 años el país acumula una importante deuda social. De acuerdo a un informe elaborado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Colombia es uno de los países de Latinoamérica donde hay más brecha de desigualdad entre sus regiones, siendo solo superado por México y Guatemala. En el estudio se indica, por ejemplo, que el departamento del Guainía, la mortalidad materna alcanza a las 660 madres por cada 100.000 nacidos, cuando la meta mundial para el año 2030 es llevar la tasa a 70 por cada 100.000 nacimientos. En cuanto al acceso al agua potable y servicios de saneamiento, el país posee una cobertura promedio del 65%, que contrasta con el 90% al que llega Chile, México y Ecuador. Asimismo, en las estadísticas sobre pobreza multidimensional, que mide ingresos, acceso a salud y educación, se observa que la misma golpea más al sector rural, con un 36.6% de la población, mientras que la tasa urbana se ubica en 11.4%. Otro lado adverso que expone el informe es la desigualdad de género en los cargos de elección local, donde la mujer queda tan solo con una representación de 17% a nivel departamental. Nos vamos ahora hasta la Argentina. Las políticas económicas del gobierno de Cambiemos cada vez generan más incertidumbres que certezas. Recomendamos la lectura del artículo del economista Raúl de la Torre, que en la página 12 está titulando de la siguiente manera en este diario online. Dice así: un manotazo de ahogado. Ahí se indica que con una tasa de interés recesiva en los bancos del 40%, tal como reconoció este viernes el ministro de Hacienda argentino, el gobierno se jugó a frenar la corrida del dólar, que cerrará la jornada en alrededor de 22.28 pesos. Sin embargo, el resultado de la apuesta es incierto debido a que repercutirá de manera negativa en la actividad productiva y también en el consumo del país. Así las cosas, una jugada más a favor de estos grupos, los bancos, pero en contra de quienes, de los ciudadanos, común en todos los gobiernos neoliberales que encontramos también dándose pues un espaldarazo en Latinoamérica. Así los vemos, así también se los contamos.
Tiempo de hacer una pausa. En Impacto Económico a la vuelta estaremos revisando los indicadores de pobreza en la zona euro y eso será lo que ocupe hoy nuestra arista económica. Ya volvemos. Ya revisamos la arista económica, hablamos de la pobreza como cáncer social que representa una forma extrema de polarización de la renta que, si bien tiene su relación con la desigualdad, no son lo mismo. Incluso en una sociedad profundamente desigual, aquellos que tienen menos no necesariamente carecen de los medios para vivir de una vida digna y satisfactoria, pero aquellos que viven en la pobreza sí carecen de dichos medios porque sufren de exclusión social total y hasta pueden llegar a la indigencia absoluta. Aún en las economías más avanzadas, los pobres a menudo carecen de acceso al sistema financiero y luchan arduamente por pagar alimentos o servicios públicos y mueren prematuramente. Según la definición de Eurostat, las personas en riesgo de pobreza son aquellas que viven en un hogar con un ingreso disponible equivalente por debajo del umbral de la inseguridad monetaria, establecido como el 60% del ingreso nacional disponible equivalente después de realizar transferencias sociales. Lo revisamos ya. En la Unión Europea, la pobreza se ha convertido en una bomba de tiempo. A una década del estallido de la crisis sistémica del 2008, la probabilidad de ser parte de estas estadísticas aumentó de forma generalizada en todo el mundo. Sin embargo, ha sido en el bloque de los 28 donde se ha hecho más notorio el riesgo de caer bajo la penosa línea de la pobreza y la agonía de quienes ya pertenecían al porcentaje regional. Es el resultado de una década de ajustes de cinturón como política económica, donde mientras se privatizan las ganancias, se socializan las pérdidas a través de recortes de la inversión social sobre derechos básicos como salud, educación y seguridad previsional, a la vez que se precarizan las oportunidades laborales. Expertos advierten que de no revertir el proceso destructivo del manejo de la crisis, las consecuencias podrían causar daños irreparables sobre la población y, por ende, perjudicar la salud de la economía global. Y es que las habilidades de los trabajadores pueden deteriorarse durante periodos de desempleos de larga duración. Incluso para muchas personas pobres, volver a unirse a la fuerza de trabajo será imposible, o cuando finalmente lo logren, se les exigirá que se conformen con empleos precarios y mal remunerados, que los hacen más vulnerables a la próxima recesión. Aunque la actual recuperación económica que experimentan algunos países de la Unión Europea podría en parte revertir la tendencia en la pobreza, los factores estructurales que subyacen al problema se mantendrán, especialmente mientras los recursos no sean redistribuidos de forma justa, no exista una política fiscal progresiva y no haya una dignificación de los sueldos y salarios. La reasignación del pastel económico, sin embargo, debe estar combinado con políticas nuevas que permitan reintegrar a sus sociedades a aquellos que han sido expulsados de los márgenes por lo que provocaron la crisis y la siguen gestionando en beneficio propio. Para el año 2016, la situación de la pobreza o el estado de exclusión social en la Unión Europea llegaba a más de 117.5 millones de personas, es decir, una cuarta parte de la población del bloque de los 28. Las naciones del Eurogrupo que más sumaron ciudadanos a la pobreza desde 2008 fueron Italia, España y Grecia, con un total de 6 millones de personas, mientras que en Francia y Alemania la proporción de la pobreza se mantuvo en 20%. Asimismo, las probabilidades de caer en la pobreza en la Unión Europea aumentó especialmente para quienes tienen entre 18 y
29 años, durante el periodo 2007 a 2015, cuando la tasa pasó de 19 a 24%. De esta realidad tampoco se escapan quienes tengan trabajos. De acuerdo a datos de la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, 1 de cada 10 trabajadores de la Unión Europea se encuentran en riesgo de caer en pobreza. Encabezando la lista de países, Rumania con 18.8% de vulnerabilidad, Grecia con 14% y España 13.1%. Así los datos, también queda claro que a los líderes de la Unión Europea todavía les es imposible traducir la alabada recuperación económica en términos de Producto Interno Bruto en creación de empleos de calidad. Hay que modificar la distribución del poder y también de la riqueza. Hay alternativas y sabemos que son posibles. Usted se queda con nosotros, vamos a una pausa, pero regresamos en breve con mucho más de Impacto Económico. Acompáñanos. El presidente de Air France, Jean-Marc Janela, anunció durante este viernes su dimisión tras el rechazo de los trabajadores a un acuerdo salarial con el cual pretendían poner fin al conflicto que sacude a la compañía francesa desde hace ya 2 meses y medio. Contra todo pronóstico, el personal rechazó esta propuesta de 55.44% con una participación del 80% entre los trabajadores. Janela, al mando de esta compañía aérea desde el mes de julio de 2016, ya dijo que en el futuro pues, su grupo estaría ligado al resultado de esta consulta al personal sobre un acuerdo salarial propuesto por la dirección de la aerolínea. Este acuerdo prevía que de 2018 a 2021 habría aumentos salariales, estarían rondando fundamentalmente en lo general en el 7% durante 4 años, sumándose a los aumentos individuales frente al 1% en 2018 en 2 etapas de manera inicial. Este anuncio ocurre en el mismo día en el que se publica que el grupo tuvo una pérdida neta de 269 millones de euros durante el primer trimestre, lastrado por 3 días de huelga de Air France en ese periodo. Los sindicatos que defienden la protesta reclaman su parte del pastel tras los buenos resultados registrados en el 2017. Ellos exigen una subida del 5.1% de los salarios en 2 etapas en 2018, coincidiendo con una mejora de los resultados de esa empresa. Si el resultado de estas negociaciones es negativo, no puedo ver cómo podría quedarme al mando de esta compañía. Y vamos a China porque el gigante asiático continúa afianzando su relación bilateral y esta vez con países de todo el mundo. Este viernes, el portavoz de prensa presidencial estuvo diciendo que Roberto Domínguez Marchena desde Dominicana está elogiando a través de una entrevista el establecimiento del país con China, pues sus relaciones. Ha dicho que la cooperación con el gigante asiático contribuirá a la paz y también a la armonía mundial. Más allá que le contemos, véalo, como lo dijo. Nosotros nos sentimos muy felices porque durante muchísimos años hemos admirado el proceso político, económico y social que se ha venido desarrollando en la República Popular China. Llegó el momento de tomar esa decisión. Somos países de culturas diferentes, de tamaños diferentes, de economías diferentes, pero tenemos algo en común, de que entendemos que juntos, en un ambiente de cooperación, no de confrontación, no de competencia por la competencia, sino de colaboración entre los pueblos, entre los gobiernos, se puede lograr un nivel de paz, de armonía, no solamente en una región, en un continente, sino en el mundo entero.
Revisamos de inmediato la cotización del oro negro, finalizando esta jornada de viernes y la semana. El portal pdvsa.com anuncia precio de 407.25 yuanes el petróleo venezolano. Así se hace saber y esto pues realmente indica el equivalente a un petro. También hay que decir otros indicadores. El Brent marca en $73.26 el barril, perdiendo un 0.65%. El WTI está en $68.15 el barril, perdiendo 0.44%. OPEP está en $70.66 el barril, subiendo tan solo 19 centavos. Así las cosas con el petróleo. Y hasta aquí nuestro tiempo de Impacto Económico. Gracias por la preferencia. Continúen con Telesur. Hasta la próxima.